Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando una lección muy importante cuyo título es Señales que indican el camino. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y en este Evangelio es necesario aprender muchas cosas antes de que podamos comenzar a profundizar en el estudio de los diferentes historias, milagros que ahí aparecen. Por favor, acompáñenme en oración para estudiar la palabra de Dios. Querido Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos en esta hora y guíanos mediante la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el versículo para memorizar se encuentra en Juan 20, 30 y 31 y nos ayuda a entender el propósito por el cual se escribió el Evangelio. Dice así: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas pero las que fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. El Evangelio de Juan es un evangelio apologético. Apologético porque nos ayuda a contrarrestar una de las amenazas que la iglesia del primer siglo comenzó a tener, y era el pensamiento o la corriente eh, de el gnosticismo, corriente que los griegos comenzaron a difundir entre las personas de ese entonces y amenazaba la fe cristiana. Por lo tanto, esta creencia o esta corriente de pensamiento filosófico tendía a eliminar a la divinidad de Cristo Jesús. Y por eso estas señales que Juan menciona es para dar evidencia de la divinidad de Cristo Jesús y de su poder transformador. Hoy en nuestro estudio podemos nosotros decir que cuando Juan comienza a escribir su evangelio, ya existían otras versiones de la vida de Jesús reconocidas como inspiradas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Por esta razón, Juan repite muy poco material de aquel que ya estaba incluido en estos evangelios, porque el 66% de su relato es único. También es única la manera de presentar a Jesús. Juan, por ejemplo, presenta los milagros del Maestro es como señales, y estas señales fueron seleccionadas por Juan con el propósito de que todo aquel que las lea y las crea tenga y acepte a Jesús tenga vida eterna en el nombre de Jesús. El estudio esta semana habla acerca de tres estilos o tres partes de milagros de la vida de Cristo: el milagro de las bodas, el milagro del hijo del oficial y el milagro del estanque de Betesda. El primer milagro que Jesús realizó en Caná de Galilea tenía como propósito relacionar entonces el milagro con aspectos del Antiguo Testamento. En primer lugar, ¿qué señal hizo Jesús en Caná de Galilea? Bueno, la señal de convertir el agua en vino. Y la otra pregunta que nos ocupa hoy es: ¿y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta, podemos mencionar algunos aspectos importantes de la lección. Dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El propósito del primer milagro, la primera señal de Jesús en Galilea fue que los discípulos creyeran en él. Y allá para convertir el agua en vino, esta fue una evidencia favorable de la decisión de los discípulos para seguirlo. Esta fue una demostración de poder, una señal. De la misma manera, así como Israel tuvo que convertir el agua en sangre en el río Nilo, dios de los egipcios, y presentar así una de las señales de poder, de la misma manera Jesús convirtió el agua en vino. Y fue a
Moisés, quien Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel, para libertar. De la misma manera Jesús ahora libertaría a los discípulos de las corrientes paganas. Y ahora estaba, en cierto sentido, así como Moisés salvando a Israel, Jesús ahora tendría que salvarlos a ellos de la corrupción. Este profeta que iba a levantarse, mencionado a Moisés en Deuteronomio, representaba directamente a Jesús. Por eso hay una conexión directa entre Juan y el Éxodo, porque las primeras señales que Jesús realizó tuvieron que ver con ello. Y ahora los discípulos creen en él como propósito de este milagro. El río Nilo era entonces el dios de los egipcios, y en Caná de Galilea Jesús convirtió el agua en vino, y en lugar de convertirlo en sangre lo convirtió en vino. El agua, si ustedes leen el relato, los primeros 11 versículos, ¿no?, dice que eran de las tinajas de la purificación, el agua especial de la purificación de las tinajas. Así que Juan se remite al Éxodo entonces, y desde allí presenta a un libertador que hace señales. El término griego oinos, que es la palabra que aparece para vino, allí se utiliza tanto para el zumo de uva fresca como para el zumo de uva fermentado, de acuerdo al diccionario bíblico adventista. Sin embargo, en el libro El deseado de toda la gente, Elena de White dice que el zumo del cual convirtió Jesús en vino aquella agua era de zumo no alcohólico o no fermentado. Sin duda, mis hermanos y amigos, estas personas estarían asombradas de ver ese milagro. La pregunta que yo te quiero hacer es: ¿qué razones tienes para seguir a Jesús? ¿Ha hecho Dios algún milagro en tu vida? ¿Algo extraordinario? ¿Algo que te haya inducido a seguirle? Por supuesto que sí. Dios ha hecho muchos en mí. ¿Cuántos ha hecho en usted? Reflexionemos. Querido Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Bendícenos. Sigue dándonos, Señor, evidencia de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.